como le había comentado, espero que esta charla que vamos a tener el día de hoy con la psicóloga Brenda, pues bueno, nos ayude un poco a visualizar este tema tan importante de la salud mental en una enfermedad crónica como lo es la diabetes tipo 2. Y con la ayuda de la psicóloga Brenda, pues bueno, nos va a enseñar o nos va a comentar cuáles son o cuáles son los principales problemas mentales que una persona con una enfermedad crónica como la diabetes tipo 2 pues se enfrenta. Y también cómo la persona también con diabetes tipo 2 puede hacerle frente con recursos psicológicos, que a veces pues nosotros como médicos no tenemos como tal el conocimiento y tratamos de acompañar a nuestro paciente de cierta forma, pero quizá no sea la indicada. Y pues qué mejor que una experta en salud mental pues nos diga cuáles son esos recursos que debemos implementar al momento de enfrentar este padecimiento. Y más cuando, por ejemplo, es un diagnóstico de primera vez, que es como se planteó el tema de esta noche, que es cómo supero el diagnóstico de diabetes tipo 2. Y pues bueno, vamos a abordar este tema. Espero que les agrade y pues bueno, si nos ayudan compartiendo para que esta información pues llegue a más personas. Y pues no solo a las personas que padecen o que tienen diagnóstico de diabetes, sino a todos, porque al final de cuentas es una información muy valiosa que a los sanos y a las personas que ya tienen diagnóstico de esta enfermedad pues les va a ayudar. ¿O usted qué piensa, Lick? Nuevamente, gracias, doctor. Pues mira, yo creo que hablar de una enfermedad es eh, es un tema muy complicado, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad crónico-degenerativa, como es la diabetes. Aunque es muy conocida y es muy común, desafortunadamente, ya en México y en todo el mundo, el que te den una noticia de esta índole, pues sí es un shock a tu estado emocional, a tu estabilidad mental, si es que la tenías, y sobre todo a lo emocional todo ser humano pues busca, ¿no? Para tener una tranquilidad. De ahí pues se derivan muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque entendemos que la enfermedad crónico-degenerativa es muerte, sea, que te vas a morir. Tienes diabetes, ya estás desahuciado prácticamente. Y a veces la mala información, a veces los estigmas o la falta, en este caso, de difusión de este tipo de información en cuestión a la enfermedad, pues hace que los pacientes se choquen y que no sepan cómo recurrir a personas que saben, que son profesionales como tú, un médico o como un profesional de la salud mental. Entonces vienen haciendo muchísimas conjeturas, sugestiones, por ejemplo, que es lo que yo más he detectado, y empiezan ellos solitos ya a dar resultados cuando hay muchísima vida por delante, ¿no? Entonces, yo creo que depende de eso primero. Una, que entendemos que la diabetes ya es una enfermedad mortal y que entendemos que el crónico degenerativo pues también es parte del control, o sea, que sí lo puedes controlar si obviamente cambias ámbitos, si tienes pues si Una tienes un dieta, quizá. tratamiento, exacto, si tienes un tratamiento, mira, yo te quiero platicar un poquito de lo que yo he conocido acerca de la diabetes y de los pacientes que he tratado psicológicamente. De Casi acuerdo. por lo regular cuando llegan con diagnóstico, siempre llegan con miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Por la mala información, como te decía, porque entienden que se van a morir y también porque son muy renuentes a cambiar los estilos y los ámbitos en su alimentación, el hacer ejercicio, por ejemplo, el que tienen ya que seguir un tratamiento farmacéutico, aparte de que si hablamos de la economía, pues tú sabes que el tener una enfermedad como la diabetes, pues implica gastos. Y a eso le sumas que ahorita ya les recomiendan a asistir a procesos psicoterapéuticos, pues dicen, tengo que gastar también con el psicólogo para que me diga que me controle y si las emociones no tienen nada que ver con la enfermedad. Y es ahí donde se equivocan, mi querido doctor. Yo Claro, sí. creo que cuando tú estás bien emocionalmente, pues puedes de alguna manera aceptar este tipo de noticias. Las personas con diabetes
casi por lo regular tienen más probabilidades de presentar depresión que las que no son diabéticas. Y tú lo sabes, estos pues son estándares, son estadísticas. Estos síntomas en cuestión, por ejemplo, a una enfermedad como es la diabetes, viene no solamente con la depresión, con la ansiedad, sino también con la falta ya de autonomía del paciente. Empieza a sentir que el familiar lo tiene que alimentar, le tiene que poner la insulina, lo tiene que inyectar, lo tiene que llevar prácticamente a todo. Entonces eso hace pues que se sientan tristes, que se sientan vacíos, que pierdan el interés a tener actividades, no sé, físicas, que comen demasiado o que no comen. Entonces las personas tienden a ser muy fatalistas, o es todo o es nada. Y es ahí donde los nervios pues se descontrolan, los impulsos se ven afectados y tus emociones pues están en un vaivén que empieza una discrepancia tanto en lo emocional como en lo fisiológico. Así es. Sí, totalmente de acuerdo con eso que comentas. Y es una palabra muy, muy acertada la que ocupas, la de ser muy fatalista o muy extremo, si lo cambiamos de palabra. Y sí, o sea, en la consulta te topas con esa forma de pensar tan extrema y fatalista al grado de que dicen, de algo me he de morir, ¿no? Desafortunadamente, la diabetes pues no te mata de un día para otro, ¿no? O no mata a las personas de un día para otro, sino que llega el tiempo que las personas se complican, no sé, pierden un pie, pierden la vista, pierden el riñón, terminan en diálisis, y es muy complejo porque la muerte que ellos creen que pueda llegar en ese tipo de pensamientos tan extremos y fatalistas, se tarda mucho, ¿no? Y en ese lapso de tiempo perdido, también se puede ganar mucho tiempo al momento de que tú entiendes y enfrentas la enfermedad con otra actitud, con el simple hecho de pensar que los malos hábitos que te llevaron hasta esto, si los empiezas a cambiar, también te pueden llevar a algo mejor, ¿no? Entonces ahí yo creo que la actitud que nosotros pongamos, principalmente a las personas con diabetes, mejor dicho, pongan, pues cambia la situación. Y obviamente sí, te encuentras, como dices, con estos principales padecimientos que muchas personas padecen, que son depresión y ansiedad, ¿no? Pero bueno, qué es lo que se enfrenta la persona con diabetes cuando encuentra ese diagnóstico o cuando le dan ese diagnóstico? Pues mira, lo primero, como te decía, es la discrepancia entre la aceptación y la asimilación de tu diagnóstico. Doctor, los pensamientos, los sentimientos, las creencias y las actitudes pueden afectar a tu cuerpo, por supuesto que sí, y muchas personas lo creen. Los problemas de salud mental que no se tratan, pues se empeoran. Y por ejemplo, si una persona no controla emociones o no controla impulsos y de repente le dan un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes, obviamente va a ser un caos para él y le va a conflictuar todo a su alrededor. Entonces, de ahí, pues es cuando viene lo más común, que es la depresión, Claro. que muchas Sí, veces piensan que la depresión es solamente estar triste, ¿no? O, ay, es que está de mal humor, no. La depresión la tenemos que ver como una afección médica que causa sentimientos, sí, de tristeza, de enojo, que a menudo hace que pierdas el interés por las actividades que solías disfrutar. Puede interferir también en tu desempeño de trabajo, en la casa, en la familia, e incluso también cuando tienes diabetes, pues en el cuidado que le tienes que dar a esa enfermedad, porque si se controla, vas a salir victorioso y vas a vivir muchísimos años y la puedes controlar. Pero si la depresión viene y refuerza esa parte de negativismo, perdón, pues va a aumentar el riesgo de complicaciones relacionadas con las enfermedades, tanto en el corazón, en daño en los nervios, que tú sabes, y bueno, de ahí se desprende también la ansiedad y el distrés que muchas personas todavía pues no lo conocen o es. que hasta hace algunos años no se daba, no se daba mucho auge a este tipo de De padecimiento. padecimientos de enfermedad cognitiva. Claro. Sí, y hablando de eso de estrés por la diabetes, ¿nos podrías platicar un poco más de qué se trata o
cómo lo podemos relacionar o con qué se relaciona más. Se relaciona un poquito con la ansiedad, Ok, pero es totalmente, mira, el distrés por la diabetes, ya enfocándonos en lo que es de la diabetes, a veces es probable, perdón, que el paciente se sienta desanimado, preocupado, frustrado o cansado de tratar a diario con el cuidado de esta enfermedad, hablando de la diabetes. Es como si la diabetes lo estuviera controlando al paciente en vez de que el paciente controle a la enfermedad. claro. Y quizá se vea porque se está esforzando mucho, pero de una manera errónea, doctor. Hemos visto resultados eh, cuando la persona empieza a separar el sentimiento de la negatividad al sentimiento fisiológico que le produce negatividad en el padecimiento de la diabetes. Entonces es así como lo podemos diferenciar. Estos son abrumadores y son conocidos como distrés por la diabetes porque pueden llevar a que se descuide, a que tome hábitos poco saludables, a dejar, por ejemplo, de monitorearse el nivel de azúcar en la sangre, incluso, por ejemplo, a faltar a las citas médicas. Y esto pasa a menudo porque lo relacionamos o lo correlacionamos con la depresión. Entonces, muchas personas, como la familia de este paciente, tienden a ser muy eh, negligentes, por así decirlo, con el paciente. Se me fue la palabra, pero son muy codescendientes. Sí, claro, Esa es la palabra. lo Son acompañan muy con, codescendientes. o sea, lo acompañan en su forma de Sí, o pensar. sea, efectivamente. Entonces creen que el quitarle esta responsabilidad al paciente hace que el paciente se sienta mejor. Y eso es mentira. Si no lo responsabilizas de todo lo que él está viviendo para que afronte la situación y pueda tomar decisiones asertivas, lo único que vas a lograr es que este distrés venga y obviamente ocupe la gran parte de sus emociones y que afecte más fisiológicamente este tipo de enfermedad. Y Ok, esto, bueno, esto afecta a más del 50% de pacientes con una enfermedad crónico-degenerativa. sí, totalmente de acuerdo con eso. A veces es hasta inconsciente, no se percibe como tal, ¿no? Porque, pues, como dices, el mismo medio en el que se desarrolla también, pues, está solapando muchas actitudes que tienen estas personas, ¿no? Como la falta de autocuidado. Pero bueno, hablas de algo muy importante que es la tomar responsabilidad en este tipo de padecimientos. ¿Cuál crees que sea el primer paso para llegar a esa responsabilidad de autocuidado o de salud en una persona crónica? Pues mira, lo primero y lo más importante, creo yo, y es la parte también más difícil, es poder absorber bien el impacto de la noticia y empezar a conocer la diabetes y sus implicaciones. Si no sabemos de qué se trata la enfermedad que tenemos, cómo la vamos a enfrentar. Entonces, claramente es la fase más interesante. ¿Por qué? Porque comienzas a preguntarte qué me va a pasar, cómo va a ser mi vida a partir de ahora, por qué a mí, y eso empieza a provocar ansiedad. Esa yo creo que la parte más difícil es poder asimilar, no aceptar, todavía no llegamos a esa fase, pero sí es asimilar el que tienes esa enfermedad, el informarte asertivamente de qué conlleva este padecimiento para que entonces vengamos a la siguiente etapa, que es la aceptación. Ok, Cuando viene la etapa de la aceptación, es en conciencia de los cuidados que debes de tener a partir de ahora. Ya eres diabético, entonces debes de tomar una actitud más práctica, empapándote de todos los cuidados que debas llevar. Y esto obviamente solamente te lo va a recomendar un doctor, un médico, un profesional en la salud, un especialista en este tipo de enfermedades. No puedes ir preguntándole a tú tienes diabetes y tú cómo le haces y tú cuántos mililitros de insulina te inyectas. O sea, eso sí, muchas personas lo hacen y también es complicado. Creo que es acercarte a las personas que saben. La claro. tercera fase, o después de la aceptación, viene la adaptación o el ajuste a la nueva vida, Ok, donde con diversas rutinas, esto es de ley, doctor, debes de aceptar y empezar a convivir con la enfermedad. sí, Y claro. también ahí hay una situación muy importante psicológicamente porque trabajamos con el paciente el asimilar el impacto de la noticia, el aceptar.
Ujú. y hasta ahí vamos bien. Pero cuando viene el adaptarte a que eres diabético, que tienes que cuidar tu comida, que tienes que hacer ejercicio, que tienes que estarte checando la glucosa, muchos pacientes tienden a frustrarse y abandonan el proceso psicoterapéutico. Ok, No les es fácil adaptarse a su nuevo estilo de vida. sí. Y la última fase o la última etapa es la convivencia plena y pacífica con la diabetes, donde puedes hablar abiertamente de tu enfermedad. Es un estigma muy importante que a veces nosotros como ciudadanos, como personas, etiquetamos. Ay, es Ujú. que está diabético y mira, pesaba 80 kilos y ahora ya pesa 50 y se está acabando y ya está demacrado. Entonces, muchas personas ocultan la enfermedad o se aíslan para que no los victimicen o para que no, eh, pues los traten de una manera un poquito más sutil que ellos piensan que los están tratando con lástima. Y eso también, pues yo siempre les he dicho a los pacientes, aquí o te adaptas para sobrevivir o te quedas, te estancas y obviamente esto empeora. Yo creo Sí, que claro. aquí la última es eso, aprender a convivir, saber que lo tienes y adaptarte a tu nuevo estilo de vida. Muy bien, eso es muy interesante saber exactamente las etapas por las que una persona al momento de recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica tiene que pasar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues como comentas, al final tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Porque ya es parte de ti y más allá de la etiqueta que la sociedad o la misma persona se pueda poner, tienes que sobreponer esa forma de pensar que tiene la sociedad alrededor tuyo para poder sobreponerte a eso y encontrar realmente esa convivencia plena con esa enfermedad. Saber exactamente por qué te estás automonitoreando, ¿no? Checando de tu glucosa, por qué estás comiendo quizá menos grasas, por qué estás haciendo más actividad física. El porqué de las cosas es creo que lo más importante y creo que también en la consulta muchas veces no se aborda, al menos en la consulta médica. Desafortunadamente, pues no aprendemos como tal estos recursos para poder ayudar o llevar por el buen camino de la salud mental a un paciente crónico con diagnóstico de diabetes. Pero bueno, algo que me gustaría preguntar y con esta base de cómo vamos en ese proceso de adaptación, ¿cuál es el punto en el que has visto que la persona está como en esa línea tan delgada de avanzar o estancarse y quedarse ahí o empeorar? Pues mira, te repito, yo creo que en la tercera fase es cuando más problemas tenemos. Ok, Como en seres la humanos adaptación, nos cuesta, ajá, efectivamente, el adaptarnos. Nosotros podemos asimilar información, podemos retener información y codificarla de una manera impresionante, pero cuando lo que sabemos tenemos que proyectarlo en nuestro estilo de vida, llevarlo a cabo en modificación de conductas, en seguimiento a las sugerencias de los profesionales de la salud, es cuando muchos pacientes desertan claro. y dicen, no, sabes que no, o sea, yo no puedo ir, si yo me comía 5 tacos, yo no puedo vivir con dos, o si yo tomaba alcohol cada 8 días, yo no puedo dejar el alcohol, o cómo me voy a estar inyectando insulina, o sea, eso ya es para las personas que están prácticamente desahuciadas. O sea, yo creo que esa parte es la más importante, esa es la línea muy delgada que tiene a un paciente. Si tú llegas a adaptarte a tu nuevo estilo de vida y convives con tu enfermedad tal cual, pues obviamente eso es un gran plus y te va a ayudar a que salgas victorioso de esa enfermedad, aunque es crónico-degenerativa, pero la conoces, te conoces en la enfermedad y entonces puedes hacer que tu calidad de vida sea óptima. De acuerdo, muy bien, eso es muy interesante saberlo y pues bueno, tenerlo muy presente, ¿no? Por eso a lo mejor también lo estamos repitiendo, que llega el punto en que quizás sí se pueda enfrentar o afrontar este diagnóstico de diabetes, pero en algún momento llega tarde que temprano este estancamiento. Pero ahora, licenciada, ¿cuál es el primer recurso que una persona debe de tomar en cuenta
para iniciar este proceso, porque quizá el ya estar en un proceso psicológico pues es un poco más fácil, pero ¿qué es lo que debe de tomar en cuenta una persona para iniciar este proceso? Lo principal es saber que está fuera de tu alcance y que tú no puedes solo. Cuando tú te das cuenta que no puedes solo, es cuando vienen a tu mente y a tu vida muchos recursos para solucionar. Nietzsche decía que el estado ideal del ser humano es el conflicto, porque cuando estás en conflicto te mantienes alerta y buscas estrategias para solucionar ese conflicto. Entonces, cuando una persona tiene un diagnóstico, lo primero que debe hacer es discernir la información, es asimilar esa información y ver cuáles son las estrategias de cambio y a seguir. Yo Claro, tengo diabetes, ok, sí, puede choquear la noticia, pero no puedo estar un mes con la noticia, simple y sin sencillo. hacer Tengo que nada, ¿no? buscar opciones. Exactamente, no hacer nada. Entonces, lo primero es eso. Ya cuando tú tomas la decisión de acudir a un profesional de la salud, todo profesional, si tú vienes al psicólogo, pues el psicólogo te va a recomendar que vayas con un médico, que vayas con un nutriólogo, a los diferentes profesionales que tengas que ver. Si vas con un médico como contigo, doctor, pues obviamente los vas a canalizar también a un psicólogo, a una psicóloga. Entonces, aquí se trata de que tengan una atención integral, pero obviamente todo es referente a lo que el paciente necesite y lo que el paciente desea hacer, porque nosotros somos medios de conducto. Al final del día, quien lleva a cabo la modificación y el cambio es el paciente. Entonces, el proceso psicoterapéutico, doctor, déjame platicarte que sí funciona mucho, muchas personas todavía pues están con el estigma de que, ay, no, pues si no estoy loco, ¿por qué tengo que ir al psicólogo? En cuestión, por ejemplo, a la diabetes, déjame te digo que el proceso psicoterapéutico disminuye la depresión y los trastornos del control de impulsos, como es en la alimentación, de que comes mucho o no comes nada. Te adaptas a la enfermedad y a sus consecuencias. O sea, analiza en qué fase estás y cómo vas a hacer que no se revierta tanto o que no sea tan agresiva la enfermedad contigo. Adquieres hábitos saludables. ¿Cómo? Como mantener una buena dieta, hacer ejercicio, si fumas o si tomas, pues dejar ese tipo de vicios que no te ayudan. Pero algo muy importante, y yo creo que es el boom del día de hoy, cuando tienes una enfermedad crónico-degenerativa, siempre aparece el miedo, la ansiedad, la tristeza y muchas emociones negativas que impiden que te desarrolles de una manera óptima. Si tú vas a proceso psicoterapéutico, vas a combatir todo este tipo de emociones y te van a enseñar o te van a ayudar a que te comuniques con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros, con las personas con las que convives y están a tu alrededor, para que de esa manera te sea más fácil aceptar y con ayuda de tu red de apoyo aceptar que estás enfermo, pero que no por eso tienes que dejar de hacer tu vida cotidiana y óptima como la has llevado. Claro, muy importante. También eso que comentas de la red de apoyo, creo que es un punto también muy importante para que una persona con una enfermedad crónica como la diabetes, pues tenga un buen autocuidado, se sepa cuidar. ¿Qué es lo que más te ha tocado observar de problemas la red de apoyo? O sea, el momento de que, por ejemplo, si entendemos que la persona ya a lo mejor está tomando en cuenta estos recursos y sabe que pues tiene la enfermedad y que de alguna forma la tiene que enfrentar. ¿Con qué te has topado en algunos pacientes o en alguna experiencia personal con esa red de apoyo? O sea, una traba o el apoyo que puedan dar. ¿Qué es lo que más te has Sí, encontrado? sí, doctor, ¿qué crees que la codescendencia? A veces me cuesta más trabajo hacer entender al familiar que el paciente no está desahuciado que al mismo paciente. Sí, Porque claro. llega, por ejemplo, el esposo y todo quiere hacer por el paciente. Entonces, esa codescendencia al paciente no le ayuda a nada. Hace que su calidad física y emocional disminuya y que entonces empiece a victimizarse. Y si un paciente se victimiza,
pues obviamente no se va a ser responsable de la enfermedad que tiene. Entonces, cuando me toca trabajar con la red de apoyo, que en lo usual o común son hijos o son esposo o esposa, siempre es eso, la condescendencia es, yo quiero hacer todo por el paciente. Yo quiero que mi esposo no haga nada, entonces yo prácticamente le llevo todo hasta su cuarto, a su cama. No, yo siempre les digo, hágalo, que se responsabilice de la enfermedad y usted acompáñelo en la enfermedad, pero no Claro. le quite esa responsabilidad, porque entonces ahí es donde vienen los otros problemas emocionales. Sí, muy importante eso que comentas. ¿Sabes también que me ha tocado ver mucho, al menos en las redes de apoyo de algunos pacientes con diabetes? Es que también el familiar funge o trata de tener esa función como de policía que está detrás del paciente con diabetes, ¿no? Que por ejemplo no puede comer refresco, o tomar refresco, perdón, o comer dulces o pan, no sé, y está sobre el paciente. No, es que no puedes comer, no puedes tomar eso. Ese duelo familiar, porque me imagino que debe haber un duelo también en la familia, de aceptar que deben de cambiar ciertos hábitos de vida. ¿Cómo se debe de abordar o cómo abordarías a la familia también en este tema? Pues mira, cuando ya vamos en la segunda etapa, perdón, o fase de la aceptación, de la asimilación, se les hace saber a los familiares. Desde la tercera, cuarta sesión se empieza a formar la red de apoyo. Entonces, se habla con los pacientes, pero es lo mismo. O sea, la falta de información es lo que hace que los familiares sean, tú dijiste otra palabra que no se me grabó, yo lo manejo como fatalista, sea o todo o nada. Sí, Entonces, sí, no, sí. no me acuerdo la palabra que dijiste, pero Que es también muy así extremo, son muy los extremista. familiares. Son muy extremos, efectivamente. O sea, hay un familiar de diabetes, cero refresco y para todos. Mm, Entonces, el conflicto empieza dentro de ellos, el caos se hace dentro de ellos. Entonces, yo sí les he comentado, o sea, él es el paciente, pero ustedes no están enfermos. Entonces, primero tienen que asimilar que ustedes no son los enfermos y que ustedes están acompañando a una persona enferma. Y también, te juro que es el mismo proceso, que viene la ok, negación, pronto ya después lo asimila, pero cuando viene la adaptabilidad es cuando a muchas personas les cuesta. Entonces se maneja pues constelaciones familiares, se manejan varias técnicas, pero lo principal es que ellos pasen de la aceptación a la adaptabilidad. claro, cambiar esa forma de vida, ¿no? Porque al final de cuentas es también lo que, lo que llevó al paciente a ese diagnóstico, también a la familia, a la red de apoyo lo puede llevar, ¿no? Quizá los malos hábitos alimenticios, la falta de hacer ejercicio. Y sí, el adaptarse a los cambios creo que para todos es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que es por donde también se puede iniciar a ver que hay un problema, ¿no? Que hay un problema de falta de atención. Entonces, es ahí donde podemos acercarnos a un especialista o a un profesional de la salud mental. Pero me gustaría que para culminar, pues nos dieras como esos pequeños tips o herramientas que una persona con un diagnóstico de diabetes puede iniciar o puede tener para iniciar un cambio en su vida y una forma más fácil de enfrentar esto. Ok, pues lo más importante, una vez que son diagnosticados, que le pidan a su médico que les dé una remisión para un consejero de la salud mental o para un psicólogo. Eso es muy importante. Que también consulten a un educador, sobre todo con la parte de la diabetes y las emociones. Eso también es muy importante. Tiene que concentrarte, yo siempre les digo, concéntrense en los hábitos, en los hobbies que les reditúan. Y hablo de gratificación emocional, porque no es Ok, alejarse, creo que es enfocarse en lo que les hace bien para que su mente se despeje. Hacer ejercicio es muy importante hacer ejercicio, que no se aíslen,
siempre tienden los primeros meses a aislarse, a dejar de salir a reuniones, a fiestas, a convivios. O sea, tienen que hacerlo o deben hacerlo porque después, si lo dejan de hacer, después es más difícil que inicien nuevamente. También yo les digo siempre que se concentren en una meta pequeña, pero que se concentren en una meta para mejorar y para manejar la diabetes. Entonces, desde ahí empiezan a hacer un esquema de qué es lo que quieren. Yo, cómo me siento siendo diabético, cómo quiero estar, o cómo voy a dejar que la diabetes termine conmigo, o yo la voy a controlar. Entonces, desde ahí viene, cuando empiezas a analizar el para qué y no el por qué, es cuando podemos adoptar nuevos estilos de vida saludables. Perfecto, excelente. Sí, es muy, muy importante lo que comenta. Creo que a lo mejor en otro momento tenemos que hacer otro episodio en el que podamos hablar sobre esa forma de cambiar hábitos, ¿no? Que es importantísimo llevar a cabo ya cuando, pues desafortunadamente a lo mejor es tarde, ¿no? Ya cuando tienes un diagnóstico de una de estas enfermedades, pero pues a lo mejor el hacerlo te va a hacer que lleves mejor el enfrentar esta enfermedad y como dices, llevar mejor el control de esta enfermedad. Pues bueno, Lee, le agradezco mucho de verdad pues el que se haya dado el tiempo de platicar conmigo y pues bueno, esta plática va a quedar grabada afortunadamente, entonces en algunos días va a estar en Spotify y en todas las redes sociales. Lee, ¿tiene algo más que agregar? No, pues te agradezco, doctor, te agradezco por la invitación, por la oportunidad y solamente decir, mira, cuando ya tenemos un enfermo en la familia, en la casa, yo creo que es un momento muy, muy estratégico para la modificación y el cambio de conductas. ¿Por qué? Pues porque vamos a aprender de ello y vamos a saber cómo sobrellevarlo. Entonces, sí estaría muy padre que en otro episodio habláramos de la modificación y del cambio de conductas, que es lo que más nos cuesta, pero empezar por asimilar algo y por tener una visión más clara y más objetiva de lo que podemos realizar, pues yo creo que es lo que nos lleva a tomar decisiones asertivas en nuestra vida. Y pues te agradezco mucho, espero que haya sido de utilidad la poca información que te puede brindar, pero pues es experiencia de lo que en mi ámbito laboral me he podido encontrar. No, claro, muy valioso toda la información que nos compartió. Muchas gracias, de verdad. Y ya noté el próximo tema que vamos a hablar. Quizá para inicios de año vamos a irle poniendo fecha también porque también es un buen momento para iniciar con esos cambios de conducta. Y yo espero que, pues la gente que llegue a escuchar este podcast o verlo, pues bueno, inicie, ¿no? Con ese cambio de actitud y le ayude. Pero bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por sus corazoncitos, gracias Lick, Brenda, y pues bueno, vayan a seguirla en sus redes sociales. ¿Solo tiene TikTok o está en otras redes Eh, sociales? sí, bueno, tengo TikTok, Facebook e Instagram. Ahí me ¿Cómo la pueden encuentran encontrar. en las... En Facebook estoy como psicóloga clínica Brenda Saray Pérez Reza Villaguerrero. En Instagram estoy como psicóloga Pérez y acá en TikTok como psicóloga Brenda. Y pues Perfecto, muchas pues gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Bye, que estén muy bien.